Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Aquí estamos por la pantalla de Solidaria TV para, hacerles compañía una vez más y poder compartir junto a ustedes la palabra del Señor. En el día de hoy y como en cada oportunidad, la idea es poder acompañarles en estos tiempos donde todavía parece mentira, pero muchas personas todavía no pueden salir de sus hogares. Estamos, aunque no les guste que se les diga la palabra cuarentena, pero hay muchas personas que todavía no pueden sentirse libres de continuar con la vida que tenían de forma normal. Así que esperemos que este momento sea de mucha bendición, de edificación, que los podamos acompañar con esta reflexión. Y como decimos en cada programa, agradecemos porque nos vienen siempre llegando mensajes, ¿no?, de aliento hacia nosotros. Nosotros queremos desde este lado alentarlos a ustedes, animarlos y pero del otro lado también vienen palabras de bendición, de aliento para todos los que hacemos este programa. Así que agradecidos porque estamos realmente muy contentos con la repercusión que están teniendo estos programas, ¿no? Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles donde las personas que no tienen fe, que no tienen confianza en la palabra del Señor, realmente la están pasando muy mal porque se viven momentos y tiempos de mucha inseguridad, incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Escuchamos y tenemos testimonios de muchísimas personas que en este último tiempo han perdido su trabajo, a otros le han recortado el sueldo a la mitad. Eso por lo menos ya es una bendición, aún poder conservar el trabajo, pero hay muchas personas que tenían compromisos económicos hechos y que hoy desgraciadamente realmente es muy complicado. Así que si eres un hermano o una familia que está pasando por esta situación tan adversa y tan complicada, queremos decirte que estamos orando por tu vida, por tu familia y que nos hagas llegar tus peticiones también. Siempre en el zócalo de la tele de este programa y de los que habitualmente hacemos, que son reflexivos y que tienen que ver con la administración y la palabra de Dios, siempre hay un teléfono donde ustedes pueden escribirnos y nos pueden hacer llegar sus inquietudes, sus problemas y acompañarles también en esto para orar juntos por los problemas que ustedes estén pasando. Y si no tienen problemas, si están pasando por tiempos de bendición, de refrigerio, de prosperidad, todo lo contrario a lo que muchos están pasando, que también nos puedan enviar estos mensajes para que podamos compartirlos y poder así juntos alegrarnos, ¿no?, de ver la mano del Señor obrando en tiempos tan difíciles. Hablando de tiempos difíciles, ¿quién no mira hacia atrás, no? Y siguiendo un poco la línea de lo que vengo hablando en estos tiempos, ¿por qué te abate su alma mía? El otro día estuvimos hablando acerca del cansancio, de estar agotado. ¿Y por qué viene todo ese cansancio, todo ese agotamiento? ¿Por qué se abate nuestra alma? ¿Por qué muchas personas en este momento están pasando por situaciones muy difíciles de angustia, de depresión, de desespero? Y es porque a veces la nostalgia, ¿qué es la nostalgia? Es eso que nos hace recordar el pasado y no querer de alguna manera soltarlo para poder vivir lo nuevo. Hay personas que tienen cierta nostalgia por cosas buenas y hay otras que tienen nostalgia por cosas malas. Si hay algo que a mí siempre lo cuento a modo de testimonio, algo que me pasó en lo personal, cuando con 19 años tuve que ingresar a los centros de remar, a recuperarme de mis problemas con las drogas. Una de las cosas que más, y no me avergüenza decirlo, incluso mi madre lo sabe, que extrañaba más la calle, extrañaba más a las amistades con las que había pasado los últimos años prácticamente todo el día,
que a mi misma familia de sangre, porque los últimos 3 o 4 años antes de ingresar a remar, yo pasaba prácticamente todo el día en la calle y todo lo que había en mí lo compartía no con mi familia, sino con la gente. Y cuando ingresé a rehabilitarme, y recuerdo que los primeros meses yo anhelaba con nostalgia, ¿no?, a esas amistades, esas viejas amistades, ¿no?, las cuales la calle me había presentado, ¿no? Y sabemos que en la calle, en el mundo, en las cosas del mundo, las personas que no tienen a Cristo en su corazón, no hay nada bueno, obviamente. En ninguno de nosotros hay nada bueno si Cristo no está en nosotros. Si los frutos que una persona tiene no son los de Cristo, por eso la palabra de Dios dice que no puede haber ningún tipo de comunión entre el incrédulo y el creyente. Ahora, ¿cuál es o cuál debería de ser nuestro motivo por mantener o por recordar ciertas amistades? Es el poder predicarles y el poder testificarles de que en nosotros hay una vida nueva, que hay un Cristo que ha venido a este mundo a rescatarnos y a salvarnos de la condenación eterna. Creo que si nosotros mantenemos viejas amistades, pero con ese fin de bendecirles, de acompañarles, de no abandonarlos porque ahora tenemos una nueva vida, creo que esa no es una nostalgia y creo que eso no es una motivación mala. Lo malo es que si nosotros espiritualmente no estamos fuertes, no hemos sido liberados, ¿no?, de las cadenas y de las ataduras espirituales, de nuestra manera de pensar, de nuestra forma de hablar, y intentamos ir al mundo con nuestras viejas herramientas, vamos a fracasar. Pero si la palabra de Dios, si la unción, si la gracia del Espíritu de Dios está sobre nosotros, cuando nosotros nos enfrentemos a esas situaciones mundanas, conversaciones, opiniones o puntos de vista diferentes, ¿no? Porque la gente que no conoce la palabra de Dios tiene realmente un pensamiento muy, pero muy contrario al que nosotros tenemos cuando hemos recibido la luz y la palabra de Dios en nosotros. Muchas personas, lo solemos decir muchas veces desde este lugar, personas que aprueban, por ejemplo, normas, aprueban leyes y aprueban conductas que sabemos que son antibíblicas, que para nada están alineadas con la determinación de este Dios de amor y de misericordia que ha preestablecido para que los hombres y las mujeres podamos vivir en eso, ¿no?, en esas normas divinas, que para muchos son condiciones, ¿no?, y condicionadas, pero cuando uno realmente conoce a Dios, se enamora de Dios, no hay ninguna condición. No nos sentimos condicionados frente a lo que tenemos que hacer de forma, ¿cómo se diría?, voluntaria. Yo sirvo a Dios de forma voluntaria, no estoy condicionado. No hay nada en mi vida que me condicione. Si estoy donde estoy es porque quiero estar donde estoy. Dios me dio libre albedrío. Entonces, cuando uno ocupa un lugar o está en cierto lugar y a veces la distancia nos hace de alguna manera ver el pasado con un poco de nostalgia por no poder compartir con ciertas personas o visitar ciertos lugares porque uno los tuvo que de alguna manera dejar a un lado por otro tipo de compromisos o responsabilidades. No hay problema cuando es así. El problema es cuando todas las noches nosotros miramos el pasado, pero con un cierto apego, ¿no? Y de eso quiero hablarte hoy. Un poco es la introducción acerca de las cárceles, las prisiones, ¿cuáles son? Porque no hay peor encierro que es la que se vive en la mente y en el corazón. Es verdad, no hay peor encierro, pensando, ¿no?, en las personas que están quizás sin poder salir a hacer los mandados o los trámites,
o seguir trabajando como lo hacían habitualmente por su edad. En este momento muchas personas de edad avanzada, no quiero decir ni ancianos, ni gente que esté jubilada, sino que gente grande, pero que todavía seguía trabajando, tenía su taller o todavía tenía alguna dependencia laboral. Bueno, hoy no está pudiendo salir, ¿no? Y se siente encerrado, se siente oprimido por el miedo, ¿no? De que si se llega a enfermar y bueno, ¿qué va a pasar con mi vida, con mi esposa? ¿Qué va a pasar con lo que todavía no terminé, con mis proyectos? Entonces, hay mucha gente que todavía, desgraciadamente, están de alguna manera prisioneros en sus pensamientos y en su manera de ver la vida. Pero vos sabés que la palabra de Dios es muy clara y de eso quiero hablarte en el día de hoy. La palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, pero vamos a leer desde el versículo 16, mejor, vamos a leer un poquito más arriba. Dice: rechazan a Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y continúa, pero básicamente quería hacer hincapié en el versículo 18, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tremendo, ¿no? Porque muchas veces creemos que no vamos a poder salir de esta situación. Ustedes saben que en este último tiempo, no sé si ya lo había comentado en algún otro programa, pero sí he tenido la oportunidad y aún sigo hablando con personas que en este último tiempo han tenido que recurrir a psiquiatras o a personas profesionales para que los mediquen, para que los regulen emocionalmente porque no pueden dormir. Es como que se les ha trastornado todos de alguna manera los sentidos, ¿no? Las personas que hace mucho tiempo que están dentro de sus casas y, como le decía hoy, con este miedo, con esta incertidumbre, bueno, han entrado en pánico, han entrado en una zozobra en su vida donde no saben qué va a pasar. Y bueno, se empezaron a sentir vértigo, han empezado a sentirse totalmente, de alguna manera, desequilibrados emocionalmente. Y bueno, yo pensaba, ¿no?, en estas personas, digo, qué tremendo, ¿no? Porque si pudiéramos entender, ¿no?, si pudiéramos de alguna manera aceptar en nuestra vida esta obra tan maravillosa que Jesucristo ha venido a hacer a este mundo, porque Jesús vino a este mundo a lo que dice su palabra, vino a sanar a los quebrantados de corazón, a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cómo estás
¿Eres rico espiritualmente? ¿Eres pobre? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón está quebrantado o tienes un corazón íntegro? ¿Tienes un corazón que no tiene doble ánimo? ¿Cómo te sientes? Porque te decía recién, no hay peor encierro que el encierro que podamos tener en nuestra mente, donde no veamos de alguna manera una luz de esperanza para tratar de salir de esta situación en la que nos encontramos. Por estos últimos días en la ciudad de Buenos Aires se han liberado algunos, en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, se han liberado lo que son, los parques recreativos, el deporte al aire libre, muchas actividades de alguna manera individuales han podido volver a entrenar con ciertos protocolos, y ahora se está tratando de implementarlo a partir del 24 de agosto aquí en provincia de Buenos Aires, en el AMBA, ¿no? Ahora, yo me pregunto, la libertad que el ser humano necesita o que las personas necesitan, ¿es exclusivamente y necesariamente la libertad física? Porque ¿dónde verdaderamente hemos sido de alguna manera encerrados? ¿Ha sido encerrado nuestro cuerpo o ha sido cerrada nuestra alma, ¿no? Porque muchas veces lo que nos encarcela es el pasado. Vos sabés que la nostalgia es lo que hace, ¿no? Es de alguna manera llevarnos cautivos a una forma de pensar en la cual no nos deja de alguna manera ver una cosa nueva. Ahora, ¿qué tipo de libertad tienes o qué tipo de encierro vives? ¿En qué áreas de tu vida eres libre y en qué área de tu vida estás atado? Esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿En qué áreas de tu vida te sientes libre, te sientes en paz, te sientes que no tienes, que buscar respuestas porque ya las tenés de alguna manera escuchadas y las has aceptado? Porque hay algo que es tremendo, que creo que a muchas personas nos ha pasado en algún tiempo y ahora a otros que todavía no han podido superar esa etapa en su vida, que son estas preguntas que muchas veces nos hacemos y que no encontramos respuestas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué escuché esto? ¿Por qué tuve que ver esto? ¿Por qué me quedé sin esto? ¿Por qué no recibí a tiempo esto? Y son preguntas que de alguna manera nos encierran en un porqué, ¿no? Un porqué, y que no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer, no nos dejan vivir una libertad espiritual, que es a lo que Jesucristo vino a este mundo. Jesucristo no vino a darnos exclusivamente y específicamente una libertad financiera. Jesucristo no vino a este mundo a morir por nosotros ni a pagar un alto precio para darnos una libertad física. Ese es el problema por las que muchas personas de alguna manera se enojan con Dios, abandonan la fe, dejan de congregarse, dejan de buscar a Dios porque sus demandas hacia Dios o demandan de Dios cosas que Él en ningún lado prometió. Lo que Él prometió es lo que Él va a cumplir. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener de alguna manera claro en nuestra vida. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios, que la escudriñemos, que le pidamos al Espíritu Santo una dirección en nuestra lectura para que podamos ir poco a poco dejando esa infancia espiritual y podamos ir madurando para ir recibiendo la revelación para lo que Dios ha enviado a Jesús a este mundo. Porque dice, lo vuelvo a repetir, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias. Jesucristo ha venido a traernos buenas noticias. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Esto es lo que para lo que Jesucristo vino a este mundo. Ahora,
si desde un púlpito, o si desde alguna red social, o si desde algún grupo de WhatsApp hay hombres de parte de Dios, según, ¿no? De parte de Dios, proponiéndote o prometiéndote que Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer aquello, que Dios va a hacer lo otro. Mirá, no pongas tu esperanza en palabras de hombre. Si las palabras que los hombres traen a tu vida no se alinean con lo que dice la palabra de Dios contextualmente, ¿qué significa esto? Dentro de un contexto bíblico, porque una palabra fuera de texto es un pretexto. ¿Qué significa esto? Que no podemos hacer de 2 versículos una doctrina. ¿Qué significa doctrina? Una enseñanza. No podemos recibir una enseñanza que no se alinee con la palabra de Dios. Fíjense que por qué los libros apócrifos, los que tiene la Iglesia Católica en su Biblia, los que están la mayoría en el Antiguo Testamento, no están en la Biblia que leemos los cristianos protestantes. ¿Por qué? Porque esos libros no los citó Jesús. Por ejemplo, cuando vino al mundo, a esta tierra, y cuando Él predicó, Él no citó esos libros. Entonces quedaron como libros históricos, pero no libros que fueron inspirados por el Espíritu de Dios y que son los libros que realmente nos alimentan, nos nutren espiritualmente para poder vivir una vida espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no leemos la palabra de Dios con un corazón de discípulo, con un corazón dispuesto a aprender, dispuesto a obedecer y a hacer la voluntad de Dios, pasa que nos ponemos rebeldes, nos ponemos de alguna manera caprichosos con el Señor y le empezamos como a decir, vos tenés que hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello. Por ahí escuché decir que hoy en día se utiliza mucho la palabra yo decreto, yo declaro, yo te ordeno. ¿Desde cuándo bíblicamente es una enseñanza esa forma de orar, ¿no? Nosotros no le podemos decir a Dios qué es lo que tiene que hacer con nosotros. Dice la palabra de Dios, ¿por qué os afanáis? ¿Y quién podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? Y mira, lo compartíamos en la predicación anterior, mira los lirios del campo, cómo Dios los viste, ¿no? Que hoy están, mañana no están, la hierba del campo, y los pajarillos que no trabajan y que Dios los alimenta. Entonces, nosotros cuando oremos, tenemos que orar alineados con la voluntad de Dios, con lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo y tratar de obedecer lo que dice la palabra de Dios por medio de lo que Jesús enseñó. No por lo que hoy muchos hombres y mujeres, en nombre de Dios, tratan de alguna manera enseñarnos. ¿Sabes por qué? Porque termina pasando de que nos convertimos en esclavos de esperanzas humanas. Y si vos te sentís prisionero, ¿no? Te sentís atado todavía, te sentís cautivado por promesas que alguien te hizo, porque desgraciadamente yo lo he visto mucho, lo he escuchado, hombres que en nombre de Dios profetizan. Vos sabés que en el Antiguo Testamento a los hombres que profetizaban y esas profecías no se cumplían, eran apedreados. Hoy no se le apedrean a aquellos hombres que dicen ser profetas o mujeres que dicen ser profetizas de parte de Dios y que profetizan cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que se le viene a la mente. Hoy hay un emocionalismo y un sensacionalismo de la fe, una superfe, como suele decir Miguel, nuestro pastor principal, que él muchas veces nos exhorta y nos recomienda que tengamos cuidado con la superfe. Y fíjate que Jesús habló de un granito de fe. Si tuvieseis un granito de fe como un granito de mostaza, o sea, aunque tu fe sea pequeña, es lo que para Dios vale, ¿no? La sencillez. Siempre cuando nosotros nos acercamos a Dios con sencillez, ¿qué significa sencillez? Que no pretendemos más de lo que necesitamos. Cuando vas a orar,
¿Por qué pedimos cosas que aún no entendemos? ¿Por qué pedimos por cosas que ni siquiera sabemos si las vamos a poder vivir o soportar? Por eso, cuán importante es que nosotros tengamos mucho cuidado con respecto a en qué áreas nos sentimos libres y en qué área nos sentimos todavía presos. Presos porque nos hemos metido nosotros muchas veces, nosotros mismos nos metemos en prisiones, nos metemos en pensamientos y perseguimos sueños que tal vez no son los sueños ni los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a leer la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y continúa diciendo, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Tremendo, ¿no?, lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de qué cosas todavía te atan. Fíjense que cuando Jesús se le presenta a Pablo, Pablo venía con una orden de perseguir a los cristianos, a los fieles. Y Pablo venía obviamente con cartas, tenía recomendaciones, era un hombre, no sé si conocen la historia, pero Pablo era un hombre muy preparado, un hombre que tenía un puesto político, un hombre que había sido instruido por Gamaliel, era un hombre que conocía de las letras, de la palabra de Dios, era un hombre preparado en todo sentido. Pero él termina no diciendo aquí cuántas cosas eran para mí ganancia, ¿no? Cuántas cosas, pero que hoy no me sirven. Hoy no me sirven. Esas cosas ya no me sirven, dice Pablo, de alguna manera, parafraseando, ¿no? Si deseo conocer más profundamente a Jesús, si deseo y realmente estoy comprometido con servirle hasta donde Él me lleve, no puedo llevar este lastre del pasado, esto que de alguna manera para mí antiguamente era algo que me daba algo, era como que me revestía de, no sé cómo decirlo, de valor o, bueno, de algún reconocimiento público en lo cual seguramente él se gloriaría, ¿no? Imagínense cualquier persona que hoy ocupa un lugar de poder, ¿no?, sea político o, bueno, o legislativo o judicial o que pertenece quizás a las Fuerzas Armadas, cualquiera que embiste un uniforme o un cargo o un rango alto, es como que uno se engalardona, ¿no?, de eso, de decir, miren, de alguna manera, quién soy, ¿no? Cuando uno entra a un lugar, cómo lo saludan, ese respeto, ¿no?, que de alguna manera también muchos, no quiere decir que esté mal, que se lo han ganado, ¿no?, por estudiar, por perseverar, por comprometerse con esa carrera. Ahora, todo eso, que esto es lo que yo quiero separar, no quiero decir que todo lo otro que dije está mal, lo que no es correcto que intentemos presentarnos delante de Dios con viejos laureles. No podemos seguir a Cristo con los laureles que el mundo nos dio o que el mundo nos ofreció, de los cuales quizás
de alguna manera nos vanagloriamos, no me salía la palabra. Por eso digo que hay que presentarse con sencillez. Necesitamos tener un corazón sencillo, un corazón que no necesite más o que no pida más de lo que necesite. Por eso creo que hay tantas personas que todavía siguen encerrados, ¿no? Encarcelados en su pasado, porque no lo han podido de alguna manera soltar, no lo han podido dejar ir el pasado. Siguen pretendiendo que hoy en día se les siga teniendo, se les siga reconociendo por lo que fueron. Y es muy difícil eso, porque si nosotros no morimos a eso, no renunciamos, Cristo no se va a formar en nosotros, en nuestro carácter. Cristo no va a poder ocupar el lugar que Él debería de ocupar en nuestro corazón, porque vamos a estar todo el tiempo tironeando internamente. A ver, por ejemplo, tengo que tomar una decisión. ¿Cómo lo hubiese hecho antes y cómo lo haría Cristo? Entonces, cuando una persona tiene su corazón dividido, porque todavía no ha entregado todo, bueno, algunas cosas las resuelve como en el mundo, como lo hacía antes, y otras las resuelve como dice la palabra de Dios. Entonces, no podemos mezclar, no podemos vivir de alguna manera atado, ¿no? Por no querer dejar y de eso, ¿no? Y necesitamos tomar una decisión. Necesitamos tomar una decisión. Vos sabés que la palabra cautivo significa literalmente uno que ha sido tomado por la lanza. De allí es que denota la idea literal del cautivo, preso o prisionero. Preso o prisionero. ¿Qué es tu prisión? ¿Dónde te mantienes preso todavía? ¿Dónde todavía te mantienes sujeto a cómo pensabas antes? Esto es tremendo, ¿no? Porque a veces, no digo todo el mundo, pero sí, muchas veces pareciera que cuando nos entregamos a Cristo es por arte así, chasquido, y ya somos otra persona. Ya pensamos distinto, hablamos distinto, actuamos, y no. Hay a veces que hay personas que han tenido un pasado duro. Por eso tampoco quiero que te condenes. Quiero traerte palabra, quiero traerte buenas nuevas, ¿no? Quiero como anunciarte y darte una buena noticia. Como cuando Jesús entró en el templo, ¿no? Que dijo que Él había venido a traer salvación y buenas noticias a los pobres, ¿no? Y que había venido a traer vista a los ciegos y liberar a los oprimidos. Si hoy te sentís oprimido, ¿no? Si hoy te sentís como un ciego, ¿no? Que todavía no ves, no sabes qué vas a hacer de tu vida en el Señor. Y quizás pasó mucho tiempo, pero te cuesta. Estás con la mano cerrada todavía. Y bueno, es tiempo de liberar. Es tiempo de que Cristo pueda romper esas cadenas en tu vida. Este es un momento especial para que vos puedas entregarle todo a Cristo. Que puedas quemar las velas para no volver atrás, como esa enseñanza que hay de esas personas que fueron a conquistar un continente y cuando bajaron en la isla el capitán hizo quemar los barcos, las velas, y los marineros y todos los que estaban miraron para atrás y vieron prendido fuego eso y preguntaron por qué lo habían hecho, y el capitán les dijo: porque no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y no hay vuelta atrás. Yo no tengo vuelta atrás. Yo sé que no tengo vuelta atrás. Sé que la decisión que tomé un día en mi vida, aunque me costó, aunque la tuve que procesar, aunque tuve que de alguna manera investigar por qué Dios me había llamado, qué había visto en mí, y no vio nada en mí. Es eso, es que Dios no tiene que ver nada en vos.
Él tiene que ver a Cristo en vos. No tiene que ver nada del viejo mundo, de las cosas viejas. La palabra de Dios dice que Dios no va a derramar vino nuevo en un odre viejo. Hasta que vos no decidas despojarte del peso y del pecado, no vas a poder correr con paciencia la carrera que tienes por delante. Igual que yo, si yo no me despojo, si yo no me libero. Vos sabés que hay una autoliberación, además de la liberación que puede ejercer una autoridad espiritual, un hombre de Dios, imponiendo las manos y reprendiendo toda potestad espiritual que pueda estar oprimiendo la vida de una persona oprimida o cautiva. Hay una autoliberación. Necesitamos disponer nuestro corazón y confesar que ya no queremos vivir en pecado, que ya no queremos seguir practicando una vida a medias. El domingo a la iglesia y durante la semana la vida loca. No. Dios no va a poder formar a Cristo en nuestro corazón si todavía nosotros seguimos reinando. No pueden haber dos reinos. Hay un reino. No pueden coexistir dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de Cristo y el reino de Satanás. La palabra de Dios lo dice. No hay comunión entre el incrédulo y el creyente. ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial? Dice, no os unáis a un yugo desigual. Entonces, no podemos seguir a Cristo teniendo un yugo desigual. ¿Qué es un yugo? El yugo es aquello que se le pone al caballo, ¿no es cierto? O al buey, para que le acompañe en el trabajo de arar la tierra. Y el yugo es eso que está en el cuello del animal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si vos ponés un animal que es más alto que el otro o más bajo, el yugo va a ser desigual y obviamente que eso no va a funcionar. La fuerza de los dos, si no son iguales, eso va a ser cualquier cosa. Bueno, esto pasa lo mismo. Si nosotros intentamos seguir salvando el pasado, y de esto te quiero hablar acerca de salvar el pasado. Vos sabés que en el libro de Génesis, vamos a leerlo, esta historia, en el capítulo 19, cuando Dios envía a destruir por medio de un ángel a Sodoma y Gomorra, hubo una situación bastante complicada con la mujer de Lot, ¿no es cierto? Porque se terminó convirtiendo en estatua de sal, a pesar de que había una orden, ¿no? La palabra del Señor entonces en Génesis capítulo 19, verso 17 en adelante, dice la palabra: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró
y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Qué tremendo, ¿no? Porque aquí vemos cómo aún, ¿no? con una orden directa y viendo, ¿no? Porque no fue que alguien se los contó, los mismos ángeles de parte de Dios que habían sido enviados hablaron a Lot y tuvieron misericordia con él, con su familia, y sin embargo Lot no miró atrás, pero su mujer sí, y dice que se convirtió en una estatua de sal. Vos sabés que el problema de la nostalgia, cuando hablábamos hoy al principio, el problema de mirar atrás, a ver, todos podemos mirar atrás, lo que hemos dejado, a lo que hemos renunciado, qué sueños propios o personales no hemos podido cumplir. Yo muchas veces pienso, ¿no?, que hubiese sido o qué sería hoy mi vida, qué estaría haciendo si no estuviese haciendo esto que hago, ¿no? Servir a Dios, estar en la comunidad, ayudar a las personas, bueno, tratar de mantener una vida en santidad, ordenada. Yo miro a veces con nostalgia, pero, a ver, no miro con esa nostalgia que me gustaría volver el tiempo atrás. Eso es la diferencia. Vos podés pensar en el pasado, pero el problema es que si tu corazón no ha sido regenerado espiritualmente, no vas a tener herramientas espirituales como para poder volverte instantáneamente y darte cuenta de que tus pensamientos no tienen que estar ahí. ¿Sabes cuál fue el problema de la mujer de Lot? Es que ella tenía un apego. Ella no se había podido, quizás, en esa demanda de parte de Dios de decir, no miren para atrás, salgan, escapen. Ella tenía algo en Sodoma y Gomorra, seguramente, la cual la ligó y bueno, y no le permitió poder escapar como lo hizo Lot. Y este es el problema que tienen muchas personas, por lo cual les cuesta seguir a Cristo. Porque hay un apego. Estamos apegados a las cosas de este mundo. Y la palabra de Dios dice que aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. A ver, somos cuerpo, alma y espíritu. Siempre lo digo y somos seres almáticos. No está mal disfrutar de las cosas que vienen a nuestra mano, que Dios permite que las disfrutemos. Con esto no quiere decir que si te invitan a irte de vacaciones, no, yo soy santo, no voy a ningún... No, o si alguien te quiere hacer un regalo, no está mal eso. Lo que creo que está mal y lo que entiendo que dice la palabra de Dios es cuando vos pones tu amor hacia eso por hacer la voluntad de Dios. O sea, que eso te impida que las cosas que este mundo nos ofrecen nos impidan, nos estorben en hacer la voluntad de Dios. Que pongamos a esas cosas primero que a Dios. Eso es lo que está mal. Eso es lo que nos hace mal. Vos sabés que esta mujer tenía un apego al pasado, seguramente, que superaba su confianza en lo que vendría, en el futuro. Y esto es lo que le pasa a muchos. Este es el pecado de muchas personas, que su apego al pasado, su apego tan personal, han hecho las cosas de este mundo tan personales, que cuando viene la palabra a sus vidas, tal vez en un congreso, en un seminario, o en un culto, o en un devocional personal, y Dios te habla firme, Dios te habla directamente, no podemos renunciar, como le pasó al joven rico. El joven rico tenía un apego
hacia el dinero, por ejemplo, y no lo pudo soltar. Jesucristo, cuando se encontró con él, y él le preguntó: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: solo una cosa te falta. Imagínate el grado de compromiso que este hombre tendría con las cosas de Dios, pero eso a lo que él no pudo renunciar, tal vez le impidió poder concretar el propósito por el que Dios lo había traído a este mundo. Tal vez el joven rico no pudo hacer la voluntad de Dios completa. Y hay mucha gente así, que tiene una vida cristiana incompleta. Y no porque no va al culto, y no porque no lee la palabra, sino porque no está dando un paso de fe en su vida, que es el paso de fe que Dios le está pidiendo hace tiempo. Pero está preso, está atado, vive con nostalgia, vive con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, en lo que pudo haber sido, en lo que pude haber sido. El pasado solo sirve para que aprendamos de él y no para que vivamos en él. Las cosas viejas pasaron, dice su palabra. He aquí, todas Dios las hace nuevas. Así que no podemos vivir de recuerdos. Hoy tenemos la oportunidad de escribir un nuevo capítulo de nuestra vida. Dejemos de mirar el pasado. ¿Sabes por qué? Porque lo mejor está por delante, lo mejor está por venir. Lo que pasó, pasó, lo que no fuiste, lo que no tuviste, lo que no hiciste. Si hoy eres una nueva criatura y estás en Cristo, Jesucristo ha venido a liberarte de la ley del pecado para traerte una libertad espiritual, libertad en lo espiritual, que puedas realmente caminar en obediencia con Cristo Jesús. Vos sabés que es tremendo, porque estaba leyendo y hay como más de 37 versículos en la Biblia que hablan acerca de la libertad. Y es tremendo, porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No podemos seguir siendo esclavos, no podemos seguir viviendo prisioneros. Vos sabés que una de las cosas que nos terminan impidiendo servir a Dios en libertad es el pecado. Es el pecado, el pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es errar al blanco, es no poder acertar con lo que Dios nos está pidiendo que dejemos de practicar. Todos somos pecadores. Ahora, hay otra diferencia entre ser un esclavo del pecado. Hay personas que han cometido adulterio, no quiere decir que sean adúlteros. Y hay personas que sí son adúlteras. Hay personas que han cometido un pecado, no quiere decir que sigan siendo pecadores. ¿Sabéis dónde logramos esa diferencia? Cuando nos arrepentimos de todo corazón y cuando lo ponemos en la mano de Dios y le decimos: Señor, libérame. Libérame de estas cadenas que me están atando. Esa canción de Marcos Vidal que dice: libérame de estas cadenas que me están atando, es tremenda porque hay cadenas que no nos permiten vivir en libertad. Y aunque tengas que pasar por momentos de injusticia y ser preso de alguna situación, como le pasó a Pablo y a Silas, todos conocemos que ellos estaban predicando el Evangelio y había una mujer que les perseguía hasta que ellos se cansaron, reprendieron el demonio que había en ella, que era la que de alguna manera los incomodaba. Bueno, el dueño, o el dueño de esta esclava, los mandó a encarcelar, los denunció, bueno, los metieron presos, les pegaron. Pero ¿qué pasó en la cárcel? Empezaron a cantar himnos, empezaron a alabar a Dios. Y dice que se rompieron las cadenas, se soltaron los grillos y ocurrió un milagro tremendo, porque no solamente el carcelero, sino toda su familia se entregó a Jesús, se bautizaron. Bueno, ellos al otro día le dieron la orden de que se fueran. Ellos dijeron que no nos vamos a ir de acá si no nos vienen a sacar, porque somos ciudadanos romanos, y nos metieron acá adentro sin habernos de alguna manera tratado como dicen las leyes romanas, o sea,
pasó de todo. En una tarde-noche pasó de todo. Y vos sabés que hay muchas personas que aún en estos tiempos de pandemia, donde injustamente tal vez, porque no hay, ahora se inventó un decreto, una ley para poder estar encerrados, pero a ver, ¿qué estás haciendo con ese encierro? ¿Qué estás haciendo con esa falta de libertad que hoy tenés? ¿Para qué la estás usando? ¿La estás usando para conocer y para dar a conocer más de Dios? ¿O te quedaste ahí llorando y lamentándote por lo que te pasó? Podríamos seguir hablando muchísimo más de este tema, seguramente en otra oportunidad, pero ya no tenemos tiempo. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por esta palabra que ha venido a mi vida y que la puedo compartir con todos los televidentes y oyentes. En el nombre de Jesús, Señor, trae una unción fresca, trae una unción que pueda romper, desatar y revelar en los corazones de cada uno de mis hermanos en qué todavía estamos presos, en qué todavía estamos cautivos. Señor, tú has venido a traernos una liberación espiritual y yo te pido que liberes, que rompas, que quebrantes los corazones y que puedas dar libertad y puedas traer sanidad y puedas traer luz a todos aquellos que todavía no te han conocido, Señor, para que puedan experimentar tu presencia en sus vidas, en su familia, y que puedan cumplir por el propósito en el cual les has llamado, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos, nos vemos la próxima. El Señor les bendiga.